En Brasil, los simpatizantes de la actual presidenta Dilma Rousseff se movilizaron en toda la nación con la consigna de no habrá golpe. Las protestas ocurren al tiempo que brasileños observan el aniversario de un golpe de Estado contra el entonces presidente João Goulart. Nicolás Sánchez O'Donovan tiene más detalles. En Brasil, durante los últimos tiempos, decenas de miles de ciudadanos de toda índole política se han lanzado a las calles en manifestaciones multitudinarias a favor del gobierno y en contra del actual ejecutivo. Una de las principales plataformas detrás de las protestas antigubernamentales es Brasil Libre, un grupo de tendencia neoliberal conservadora. Uno de sus impulsores es Kim Kataguiri, quien cuenta por qué decidieron tomar las calles y las redes sociales en contra de Dilma Rousseff y su ejecutivo. Hoy nuestro principal objetivo es el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff porque pensamos que cometió crímenes. Es su responsabilidad, ya que el 92% de la población piensa que está llevando al país por el mal camino. Incluso los que votaron por ella están decepcionados. Sin embargo, muchos advierten que estos grupos pueden tornarse violentos. Es la derecha que está a incendiar el país. O sea, a buscar en las manifestaciones callejeras, en la acción pública, la provocación a los que defienden la democracia y la legalidad. Por su parte, la izquierda brasileña recuerda que la actual presidenta fue elegida democráticamente y señalan que las grandes corporaciones y los intereses extranjeros son los que están detrás de esta multitud. Nos podemos decir que este golpe está siendo diseñado por un conjunto de fuerzas que no se reduce a las fronteras de Brasil. Es más, muchos ven este tipo de movimientos como una tendencia que tiene como objetivo cambiar el balance de poder en América Latina y apuntan a que Washington también juega un papel en esta crisis. Lo que está haciendo Estados Unidos es igual que en la primavera árabe o en Ucrania. Eso quiere hacer en América Latina. Basta con ver lo que ocurre en Venezuela con el intento de detener el mandato de Nicolás Maduro. Otro de los aspectos clave es el papel de los medios de comunicación, quienes están mayoritariamente en contra del actual ejecutivo. Están intentando un golpe blanco, ¿no? Como decimos aquí, pero y ahí es la misma situación de usar la prensa, que aquí en Brasil es muy monopolizada por 4 o 5 familias que tienen intereses de las clases dominantes, son los mismos intereses, y que es una prensa que mente, que oculta, es una prensa que crea, ¿no? Este sentimiento popular de que el gobierno está robando a toda la gente, que no hay dinero para esto y para aquel porque el gobierno roba. Mientras unos denuncian que los manifestantes antigubernamentales están siendo manipulados por los medios de comunicación neoliberales, estos cargan contra los defensores de Dilma, asegurando que sindicatos y organizaciones de izquierda les pagan por protestar. Brasil vive tiempos convulsos. Las protestas que se han vivido en el país en los últimos tiempos solo han hecho que evidenciar que la sociedad brasileña está cada vez más polarizada. Así pues, parece que las manifestaciones aparentemente espontáneas son en muchos casos producto de estrategias bien definidas que tienen como único objetivo fomentar una agenda determinada. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Sao Paulo, Brasil. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Muchos de ustedes no votaron por mí, no son parte de los 54 millones que sí votaron por mí. Y esto no tiene la más mínima importancia. Lo que tiene importancia es que ustedes sí votaron en las elecciones. Todos participaron en el proceso democrático. La cantante brasileña Beth Carvalho. En este momento en que los avances sociales conquistados con tanto trabajo están seriamente amenazados por la derecha, y la derecha sí existe, la clase artística se levanta nuevamente para cumplir con su papel de vanguardia en defensa de la democracia y la legalidad. La actriz Leticia Sabatella. Que a gente está viviendo hoje, essa polarização,
Lo que estamos viendo hoy con esta polarización, ese odio instaurado, esa sombra colectiva, asolando los corazones de hermanos que no se están reconociendo, esto fomentado por un plan maquiavélico para asaltar el poder de facto por personas que han hecho muy poco, que se distribuyeron las riquezas para ellos y que ahora ellos gritan. Y eso es muy alarmante. Saber que el motivo que usan para sacar a Dilma del poder no es por sus errores, sino por sus aciertos. Y eso duele más. El actor estadounidense Dennis Glover. El día de hoy quisiera expresar todo mi apoyo a las tantas personas que salieron a las calles para defender la democracia ante cualquier intento de afectar la voluntad popular expresada en los centros de votación cuando la presidenta Dilma Rousseff fue reelecta. En este sentido, quisiera enviar un mensaje de amistad y solidaridad a los millones de brasileños que valoran su democracia, que quieren verla crecer y que no sea afectada. No están solos. Su lucha es la misma de todas las personas en el mundo que luchan por la democracia, la paz, libertad y justicia. Estamos a su lado y también declaramos. Miembros del Frente Unido, Patricio Bagrizo, del Ecuador. El Frente Unidos va a continuar con jornadas de solidaridad y en eso de ahí los diferentes medios, los diferentes sectores esperamos que se hagan eco, ¿no es cierto?, de la solidaridad que desde el Frente se va a manifestar. La República Bolivariana de Venezuela condena de manera categórica, al igual que todos los pueblos de la América Latina, y tengan la certeza de que los pueblos nunca han dejado de vencer, tengan la certeza de que el pueblo de Brasil, de que la presidenta Dilma Rousseff, de que el expresidente Lula da Silva y todas las fuerzas progresistas continuarán venciendo y continuarán llevando adelante toda esta gesta de inclusión social. Escuchemos algunos datos sobre el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos contra João Goulart, el mismo que diera paso a una dictadura militar de más de 20 años. En 1963, el presidente João Goulart acababa de anunciar la reforma agraria, la nacionalización de las refinerías de petróleo y el fin de la evasión de capitales. Esto, al parecer, indignó a la embajada de Estados Unidos, pues las demandas fueron consideradas comunistas y de ahí se financió a los militares que prepararon el cuartelazo. Se difundió por todos los medios un manifiesto que pedía el golpe de Estado. El entonces embajador estadounidense Lincoln Gordon redactó a finales de 1963 un informe titulado Un plan de contingencia para Brasil. En él se planteaban posibles escenarios políticos. Por un lado, Gordon describía el riesgo de una revuelta de extrema izquierda, incluso de una intervención comunista en el país con el apoyo de la ex Unión Soviética y Cuba. Por el otro lado, el diplomático planeaba la posibilidad de que Goulart fuera convencido de dejar el poder por las fuerzas constructivas. En su lugar, adelantaba y asumiría entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Ranieri Mazzilli, 3 meses y medio después de que Gordon enviara este informe al entonces consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, estalló el golpe de Estado en Brasil. Mourão Filho, jefe del ejército, marchó hacia Río de Janeiro a la cabeza de sus tropas con el pretexto de salvar a Brasil del abismo. Los demás generales se le fueron uniendo uno tras uno. Mientras tanto, Estados Unidos envió a Brasil un portaaviones, numerosos aviones, varias naves de guerra y 4 buques petroleros. Era la operación Brother Sam para ayudar al golpe de Estado del 31 de marzo de 1964. Los golpistas justificaron el golpe por el deseo del presidente Goulart de modificar la Constitución para mantenerse en el poder. Según tal argumento, el motivo del golpe era salvar el orden constitucional en Brasil. El gobierno federal de Estados Unidos negó el haber intervenido en el golpe militar brasileño. Sin embargo, los documentos que se han hecho públicos desde entonces, incluidos los documentos del archivo de National Security Archive, se muestran que la administración de Kennedy había establecido contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar el golpe militar, el cual contó con el apoyo de la administración Johnson después del asesinato del presidente Kennedy. Compañero, que solo fue una batalla, la guerra la ganaremos, haciendo una gran muralla, la guerra la ganaremos, haciendo una gran muralla.
Beto Almeida es periodista, analista internacional y presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. La intentona golpista en Brasil coincide con la desestabilización de Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia. ¿Acaso hay alguna fuerza continental capaz de enfrentar esa oleada golpista? Escuchemos la respuesta de Beto Almeida. Ese es el mayor reto que hay, no solo del pueblo brasileño, pero de varios pueblos de América Latina. Y hay sí, músculo, hay capacidad, hay experiencia de las masas, de los movimientos de trabajadores, intelectuales, estudiantes, campesinos, para impedir que América Latina retroceda. Essa é a batalha que estamos librando agora, nesse momento, incluso acá en Brasil. Hoy es un día de una jornada por la defensa de la democracia y por asegurar la continuidad de los programas sociales de los gobiernos de Lula y de Dilma, que sacaron millones de personas de la miseria. Hay fuerzas, esas fuerzas están se multiplicando, se están organizando y están en lucha permanente, incansable, para impedir que Brasil sufra un golpe disfrazado de una acción de una parte del judiciario con la Policía Federal, que tiene conexiones con el FBI de Estados Unidos, y también de los parlamentarios, que son muy vinculados, financieramente dependientes de sectores sociales poderosos y con vinculaciones externas también. Esto muestra lo complexo que hay, porque no significa una victoria u otra victoria, sin que es necesario seguir profundizando permanentemente el proceso de cambios para asegurar más protagonismo de las masas en la administración del Estado. O sea, no basta vencer una u otra elección, implantar un programa social importante, porque normalmente la derecha organizada, con sus vínculos con el poder imperial, siempre estará sabotando, siempre estará conspirando, trayendo como resultado esos dos hechos, y también buscando impedir la continuidad de un proceso de integración regional latinoamericana. Por eso, a cada victoria electoral es necesario profundizar mecanismos de control de los sectores más amplios, los trabajadores, en las cuentas públicas, en los procesos de producción, en la administración del Estado, para asegurar que no haya retorno, no haya retroceso, y sí que se pueda profundizar. O sea, la manera de garantizar estabilidad es profundizar, avanzar bajo maneiras e mecanismos de estabelecer mais controle popular sobre as instituições, porque, por exemplo, temos em Brasil meio de comunicação muito avançado, muito moderno, pero controlado por uma pequeníssima oligarquia totalmente vinculada aos valores de Estados Unidos, que são valores de la opressão, de la desintegração, de la violência contra os pueblos que se levantam contra o poder imperial e contra as oligarquias internas. Há que avançar sempre construindo mecanismos de controle de las massas sobre a administração do Estado. Brasil é laboratório muito amplo, muito múltiplo de experiências, algumas que avançaram e outras que se detuveram e que necessitam avançar. Por exemplo, a Petrobras avançou muitíssimo, ¿no? Que desde sua construção na era Vargas, há 60 anos, ela foi sabotada por el Império, que dizia que em Brasil não havia petróleo. Hoje há mar de petróleo enorme por el progreso de la tecnología de Petrobras. Se descubrió, hay mucho petróleo y hay petróleo por descubrir todavía. Pero el control de la Petrobras ni siempre está asegurado en manos que permitan avanzar de manera transparente, de manera segura, a pasos firmes, para que ella pueda cumplir una función de palanca, que es la verdadera palanca de la economía brasileña, incluso para sostener proyectos de la integración latinoamericana, como hace en varias partes de América Latina, que Petrobras participó de proyectos muy importantes juntamente con el banco estatal llamado Banco Nacional de Desarrollo Social. Los dos son de la era Vargas, pero para asegurar que estas palancas, estas
instituciones no sean invadidas, no sean agredidas, no sean, digamos, dominadas por factores externos, tal como se dio una vez la tremenda luta de gigante que el comandante Chávez hizo para recuperar a PDVSA, que estaba infiltrada por sectores del imperio. Acá también en Brasil es necesario avanzar en esos mecanismos para ahí sí tener la condición de asegurar que los amplios recursos que hay en Brasil, no solo de petróleo, como de nióbio, que es el país que tiene el mayor manancial conocido hoy de nióbio, un mineral de riquísima validad, pero para eso es necesario ampliar la presencia del Estado, pero con control, que sin el control los retrocesos son siempre un riesgo en el horizonte. Hay siempre ese temor o esa posibilidad de retroceder. Creo que el momento que se está viviendo hoy en Brasil, pero también en Argentina, que hubo el retroceso Macri, lanzarán lecciones y enseñanzas para que las masas de América Latina en general puedan no solamente vencer las elecciones, establecer progresos sociales y económicos, pero avanzar en los mecanismos de control de la economía por parte de los sectores organizados de la población para no haber retroceso.